Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Cursamos el segundo semestre de la carrera de Trabajo Social. Ahora tenemos el gusto de encontrarnos con Cristina Almeida, conductora del programa Sin Etiquetas, pues de antemano muy agradecida por su colaboración. A continuación le cedo la palabra a Melanie. Buenas tardes, Cris. Mi nombre es Melanie. Antes de empezar con las preguntas, nos gustaría que nos des una pequeña presentación sobre ti. Hola Dayana, Melanie, Eri, es un gusto para mí estar en esta entrevista con ustedes. Muchas gracias por tomar así etiquetas en cuenta dentro de sus proyectos y para ayudarnos a definir este gran sueño. Me presento, yo soy Cristina Almeida Moscoso, soy abogada de profesión y licenciada en Ciencias Políticas. También soy egresada de la maestría de Ciencia Política en México. He trabajado en algunos espacios del sector público, sobre todo en temas de políticas públicas, pero sobre todo soy activista, soy feminista y defensora de los derechos humanos. Me enfoco un montón en niños, niñas y adolescentes y sobre todo en el tema de mujeres. Eso, y por supuesto soy coproductora del programa Sin Etiquetas. Bueno, sigamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo surge la idea de crear el programa Sin Etiquetas y cuál es su principal objetivo? Bueno, el programa Sin Etiquetas surge debido a que la radio en la que está, la 96.1, bueno, tenía un alto contenido que iba en contra de la ley de comunicación de aquella época y un poco con mensajes fuera de lugar, ¿no? Que no permitían un crecimiento armonioso con los derechos humanos desde la comunicación. En ese momento se presenta un proyecto. Este proyecto es el famoso o la famosa idea de Sin Etiquetas, un programa que hable de género, que hable de los derechos LGBTIQ+, que hable de política juvenil y que hable desde la coyuntura de lo que nos preocupa a las y los ciudadanos diferentes, ¿no? Que estamos en otros aspectos, que estamos tratando de llegar con otros temas y que queremos enfocar cada historia, cada tema, cada noticia o cada segmento desde una lógica un poco más desde el activismo, ¿no? Entonces así surge Sin Etiquetas. Surge primero como un programa pues bastante crítico y luego le vamos adaptando a un programa más estructurado, con segmentos, con una línea gráfica, le vamos dando ese cuerpo al programa. Gracias por la respuesta. Segunda pregunta. ¿El programa cuenta con ayuda de alguna organización o empresa o en sí tiene auspiciantes para poder mantenerse económicamente dentro de la radio? Eh, bueno, no, Sin Etiquetas es totalmente autosustentado, es autofinanciado por el equipo, por Pedro, por mí y por nuestros compañeros de equipo que hacemos Sin Etiquetas. Esto es una decisión propia del equipo para tener la posibilidad de hablar de cualquier tema en los ámbitos que nos parezca correctos. Lo que sí hemos hecho es algunas veces aplicar a concursos de fondos para proyectos específicos, más el programa se mantiene con los fondos de cada uno del equipo. La tercera pregunta es, ¿qué temas se abordan en el programa y cuál es la relevancia de estos temas para nuestra sociedad? Bueno, Dayana, nosotras abordamos algunos temas, los dividimos por segmentos. Tenemos el de coyuntura política, feminismos, LGBTIQ+, y el de cultura. Siempre vamos a hablar desde un enfoque de género, desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque intercultural, intergeneracional, desde un enfoque de diversidades. Eh, ¿Por qué es importante? Porque tocamos temas, entre comillas, polémicos que muchos medios de comunicación no quieren tratar. Nosotros tratamos siempre, por ejemplo, temas de aborto, de educación sexual y reproductiva, temas queer, temas trans, temas de las mismas diversidades, ¿no? Que resultan ser tan interesantes y necesarios para conocer, para debatir, pero que pocas veces los escuchamos, los vemos o los leemos en medios de comunicación tradicionales. También, bueno, sí, hablamos de muchos temas locales, pero la pandemia a nosotros nos benefició de una manera interesante. Logramos que por medio de la tecnología conectar ya no solo con invitadas
o invitados o invitades locales, sino más bien ya nacionales e internacionales. Un poco ahí las experticias, las experiencias de cada uno de los compas del equipo nos ha permitido que logremos esto, ¿no? Entonces un poco yo venía estudiando en México, Pedro ha tenido algunos espacios en Estados Unidos o en Quito, por ejemplo. Entonces hemos ido articulando. Evelyn, que es una compañera que, bueno, ahora está en el programa, pero no es una cara visible, también ha tenido algunas articulaciones con varias personas de América Latina, que ha sido bastante interesante. En eso la pandemia a nosotros sí nos funcionó bastante bien, fue muy, muy bueno porque bueno, logramos ampliar nuestro panorama, pero no sin eso quisiera dejar de mencionar que también el espacio de la radio tiene un mínimo, ¿no? Que es darle voz a las personas que no comúnmente logran acceder a espacios radiales. Entonces hablamos con compañeras, compañeros que hacen cultura, o que están haciendo algún tipo de emprendimiento con carácter social o que quieren dar a conocer su proyecto, su postura sobre algo. Entonces es muy interesante desde esa lógica. ¿Usted considera que ha existido un avance en cuanto a los derechos de las personas LGBTIQ y más? ¿Y cómo considera que esto es abordado en los medios de comunicación? A ver, creo que esta es una pregunta que podríamos responderla en dos partes. La primera, creo que sí, que hay un avance formal, es decir, se reconocen derechos, se reconoce la diversidad, tenemos constitución, tenemos leyes, tenemos de una u otra manera un avance formal. El avance ya material creo que todavía nos queda debiendo. La agenda que muchas veces la población LGBTIQ+ ha planteado ha sido de garantías mínimas, ¿no? O sea, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a un ambiente digno, a una vivienda digna, porque claro, son problemáticas constantes que vemos que no hay una o varias salidas, ni desde la institucionalidad estatal, cualquier nivel de gobierno que este sea, ni desde el sector privado. Entonces, un poco creo que así se podría responder esto, entendiéndose que hay que seguir avanzando, ¿no? Y la agenda, las exigencias, la agenda pública de las problemáticas es clarísima. O sea, un buen ejemplo es que aún tenemos clínicas de deshomosexualización en pleno siglo XXI que están totalmente prohibidas, que están totalmente en contra de lo que se entiende como humano siquiera. Y también por otro lado tenemos avances, ¿no? O sea, tenemos avances como el matrimonio igualitario, pero que se ha logrado por medio de una sentencia judicial, que se ha logrado con dos personas que expusieron, cuatro personas que expusieron sus casos para que estos se den y sean tomados en cuenta y se dé una luz verde a este derecho, ¿no? A este derecho básico de las personas de elegir cómo, cuándo y dónde casarse, que a la final es un tema civil, ¿no? Que es para tener esta famosa situación conyugal que permita seguridades económicas, afectivas, familiares. Yo creo que en esto hay mucho trabajo por hacer. Los medios de comunicación no lo abordan de la manera más correcta. Tenemos mucha sátira, mucha burla, yo creo que ridiculización de lo que es ser una persona gay, ser una persona lesbiana, ser una persona bisexual. Muchas veces vemos que se han malinterpretado estos conceptos, se llenan además de estereotipos, de estigmas que ya no vendrían al caso. Estamos hablando de que estamos en un siglo XXI donde hemos alcanzado una progresividad importante en derechos, tanto en materia nacional como internacional, y todavía tener programas donde se ridiculiza a una persona por su orientación sexual nos dice que hay mucho trabajo por hacer. Hay medios de comunicación que están intentando cambiar esta situación, pero que todavía hay muchas trabas y una de ellas es el desconocimiento. Yo creo que ahí, sin etiquetas, sí digamos, toma esta oportunidad y practica esta famosa educomunicación, ¿no? Usar el medio de comunicación de manera educativa. Entonces, yo creo que por ahí podríamos ir respondiendo esta pregunta. Al desarrollarse el programa en una ciudad tan conservadora como Cuenca, ¿cómo ha sido su experiencia al hablar sobre temas que se contraponen al conservadurismo? Bueno, esa pregunta es interesante, es una buena pregunta. Cuenca es una ciudad
cultural, llena de un montón de situaciones que pueden llamar la atención. Es una ciudad académica, es una ciudad donde hay muchas universidades, mucha cultura, se fomenta la tradición y claro, en medio de eso también hay una fuerte tendencia al conservadurismo, ¿no? A mantener estas tradiciones bastante católicas, además, en su mayoría, vivas en la ciudad. Ahora, justamente en los espacios donde más difícil o más reprimidos existen algunos temas, también son los espacios donde más ideas existen para ganar espacios que puedan ser más amigables, que puedan ser diferentes, que puedan romper el status quo establecido. Para nosotros, nosotros es interesante, pero ya venimos de procesos de activismo anteriores. En mi caso, yo vengo de procesos de activismo desde los 15 años, ya son 13 que hago esto. Entonces, un poco ya aprendes a manejar en los espacios tu discurso, tu temática, a generar incidencia, ¿no? En el caso de Pedro también viene de varios espacios. Ahí es interesante porque nos encontramos desde distintas trincheras, distintas luchas, pero que al final confluyen en la defensa y garantía de los derechos humanos, ¿no es cierto?, en todo lo que eso implica. Si te insultan, si te tratan mal, sí hemos tenido procesos a veces de acoso, por redes sociales sobre todo, de acoso de personas, o a veces personas reales y a veces personas falsas. No hemos tenido hasta el momento ningún tipo de acción legal que realizar, pero sí hemos estado varias veces a punto de hacerlo, porque claro, son temas controversiales, son temas polémicos, pero que son necesarios y sí, eso genera a veces situaciones de persecución, de acoso, de un poco este romper este adoctrinamiento religioso que ha existido siempre. Entonces, sí, sí han existido algunas amenazas. Bueno, nuestro programa se transmite por Facebook Live también. Ahí ustedes podrán ver si se dan una vueltita, los programas están ahí colgados en el Facebook. Pero ahí se van a dar cuenta que también hay algunos insultos y ahí podemos ir midiendo cuál es realmente el temperamento de la sociedad, pero asimismo tenemos del lado bueno, ¿no? Entonces tenemos gente que nos apoya, gente que también ha dicho, oigan, es un programa que vale la pena seguir. Estuvimos en un centro de investigación etnográfica, donde el programa fue parte de una investigación del análisis del discurso, donde nos permite saber hacia dónde y cómo tenemos que ir actuando en los temas de política pública, de generar ordenanzas o de generar instrumentos legales, normativos que vayan eliminando o al menos acorralando estos fanatismos, ¿no? Entonces sí, es complejo, es bastante duro, pero se hace, es poner el cuerpo, poner la cuerpa en estas situaciones de vida. Y bueno, para finalizar, considerando lo que es la comunicación alternativa, ¿cómo se puede comunicar de forma alternativa desde un cuerpo femenino? A ver, hay varias formas. Una de ellas es mostrar a las mujeres o a los cuerpos femeninos en los medios de comunicación, pero no solamente como la chica que da la farándula, no porque sea malo, sino porque ese rol ha sido asignado históricamente a las mujeres, o como la persona que hace un programa de cocina. Insisto, no es malo, pero ¿por qué no vemos una chica en los deportes o un cuerpo femenino en los deportes o dando las noticias políticas pesadas? Hay que cambiar esa lógica. Hay que entender que la comunicación tiene todavía mucho camino por andar. Yo creo que debe ser una rama donde la interdisciplinariedad debe ser la máxima, no debe mandar. Porque claro, ahí tengo que entender un montón de procesos que cruzan a la comunicación y uno de ellos es el género, por supuesto. El género es uno de esos procesos que me permite entender desde otra lógica la noticia, el reportaje, la entrevista, el diálogo, el debate que yo estoy compartiendo. Entonces yo creo que por ahí sí se pueden generar otras estrategias o estrategias cambiantes que permitan una incidencia mucho más real, ¿no es cierto? O sea, entender que
como por ejemplo sin etiquetas, el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje ya es parte importante de crear la realidad que estamos intentando mostrar. O sea, no es gratis que nos nombren a las mujeres, no es gratis que nombremos a las diversidades sexuales. Va más allá del debate del lenguaje correcto o no. El lenguaje yo creo que es moldeable, dinámico, dialéctico, que permite un cambio, que permite crear realidades. Entonces, cuando nosotros saludamos en la radio y decimos buenos tardes o buenas noches, compañeros, compañeros y compañeras, me están nombrando, estoy nombrando al compañero queer, estoy nombrando al compañero que se autodenomina como hombre. Entonces, sí es importante eso. Yo creo que la comunicación desde ahí, desde una lógica distinta, puede generar impactos. Al principio tal vez creará un poco de molestias, ¿no? Dirá, bueno, ¿qué es esto? Pero nos hemos dado cuenta que mencionar las cosas permite trabajar sobre ellas. Hace no mucho tiempo, bueno, la Constitución del 2008 hace un gran avance en esto porque comienza a obligar que el sector público y al hablar de los derechos se nombre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Se nombre a las compañeras. Y eso no es gratis, eso ha venido siendo un proceso de años de lucha de los movimientos feministas y movimientos de mujeres que han buscado que se nos nombre. O sea, imagínense, asumir que todos en la sala son hombres y heterosexuales es gravísimo en un país que se declara diverso, en un país que se declara plurinacional, multicultural, ¿no es cierto? Entonces, claro, es por ahí. Esa sería una lógica de una comunicación asertiva, realista y con enfoque de género. De este modo, bueno, pues ha llegado la finalización de esta entrevista. Pues muchísimas gracias por tu colaboración, por tu tiempo. Creo que esta entrevista ha sido muy provechosa porque se han tratado temas muy importantes para nuestra sociedad. Y pues bueno, creo que no es un adiós, sino un hasta pronto. Espero en algún momento encontrarnos para conversar y creo que esto es de parte de cada una de las integrantes del grupo. Y pues en serio, muchísimas gracias por tu tiempo impartido en estas preguntas.